Continuamos con más noticias. Recrean con inteligencia artificial como pudiera ser La Habana futura. Ojalá, si Cuba estuviera así, nosotros los cubanos no nos quisiéramos ir de nuestra patria, afirmó un usuario de las redes. Un creador digital cubano recreó con inteligencia artificial como pudiera ser La Habana futura, en la que se destacan yates, transporte público ecológico, abundante vegetación y comida, y sobre todo limpieza y modernos edificios junto a la tradicional arquitectura de la capital cubana de balcones y grandes portales. Las imágenes de esa imaginaria ciudad fueron compartidas en el grupo de Facebook Fotos Habana por Lianis Ginardi, quien vive en Yalea, Florida, y es oriundo de Santiago de Cuba. La Habana que muchos quieren, pero algunos no, dice la publicación de Ginarte. Ojalá, si Cuba estuviera así, nosotros los cubanos no nos quisiéramos ir de nuestra patria. Nadie le gustaría irse del país donde nació y creció con tantos recuerdos bonitos, comentó un integrante del grupo en la red social. Otro internauta respondió: al menos que lo que ya está construido se mantenga bien, que esté limpio y que haya comida, medicinas y necesidades básicas accesibles a la población. La Habana tiene aún belleza, pero hay demasiados edificios que necesitan reparación. La Habana de los que la merecen, los que trabajan y viven por ella, apuntó otro comentario. Sí, esperemos, pero en el próximo siglo, porque no serán eternos, y se acabará la mentira de culpar al embargo. Lástima que no podamos disfrutarlo, consideró un usuario. Un miembro del grupo opinó que sueña con una Habana moderna, pero conservando todo el patrimonio construido a lo largo de los años, como una de las primeras villas fundacionales. No quisiera un calco o algo parecido con la ópera de Sydney, como está en la cuarta fotografía futurista. Sueño con un medio de transporte público bien eficiente y nada contaminante. Sueño una Habana limpia, con buenos mercados, donde todos tengamos acceso y un servicio eficiente. Amo nuestra capital, muy futurista. Quien no querría ver a su ciudad resplandecer, pero creo que Cuba, con la miseria en que vive su pueblo, no se pueda dar el lujo de hacer una ciudad con ese lujo. Mentira, nadie lo creerá, apuntó un escéptico. En esa misma línea, en otro comentario se lee: es un buen montaje, pero me quedo con mi Habana con sus sábanas blancas colgando de los balcones. Quien no desea vivir en un país bello, limpio y hermoso. Es nuestro sueño, comentó otra persona en la publicación, que al menos ha puesto a imaginar una ciudad distinta, limpia y eficiente, aunque nada tenga que ver con la actual Habana de todos los cubanos, donde derrumbes y carencias son el pan de cada día de sus habitantes. Recientemente, el cineasta cubano Jimmy Ramírez González también utilizó la tecnología de inteligencia artificial para resucitar al prócer José Martí y hacer un llamado a la libertad a través de unos versos al estilo del apóstol de Cuba. Si José Martí estuviera vivo, esta fuera su imagen y estos sus poemas. Gracias a la inteligencia artificial se pueden crear estas maravillas poderosas. Continuamos por más noticia. Declaran estado de emergencia en Fort Lauderdale por inundaciones. Autoridades de Fort Lauderdale declararon estado de emergencia por severas inundaciones, tras registros históricos de lluvias intensas en esa ciudad del sur de Florida, según información oficial trascendida en redes. Durante la noche firmé una orden declarando el estado de emergencia en Fort Lauderdale a la luz de las inundaciones extremas que se produjeron durante las 24 horas anteriores, apuntó este jueves en Twitter Dean Trantalis, alcalde de la ciudad ubicada en el condado de Broward. Trantalis dijo, además, que grandes partes de la ciudad han quedado bajo el agua debido a la cantidad de lluvias sin precedentes. Los informes de noticias indican que algunas secciones cayeron unas 22 pulgadas de lluvia. También informó que los equipos de gestión de emergencias trabajan sin descanso desde la noche del miércoles para atender las llamadas de rescate. Doy las gracias de todo corazón a los agentes de policía, bomberos, empleados de obras públicas y demás personal de la ciudad que trabajan duro durante esta tormenta. Asimismo, comentó que en el rescate de personas en zonas inundadas han empleado botes neumáticos y buggies de alto despeje de la oficina del sheriff de Broward y de la Comisión de Vida Silvestre de Florida. Informó también que durante este jueves las instalaciones de la ciudad estarán cerradas al público para centrarse en las operaciones de emergencia y recuperación, además de advertir que podría haber retrasos en la recogida de basura y en el servicio de transporte Laudergo, porque algunas carreteras están intransitables. En el mensaje, el alcalde de Fort Lauderdale dijo que la Cruz Roja estableció desde las 5 de la mañana de este jueves un puesto de ayuda y de reunión en el Winn-Dixie. Subrayó que las personas afectadas por las inundaciones
inundaciones han sido llevadas a esta zona y se les ha proporcionado mantas y café. Este lugar ha servido como un punto de reunificación para algunos también. Trantalis pidió, además, que las personas permanezcan fuera de la carretera y que algunas calles siguen inundadas. En varias carreteras quedaron coches averiados y las grúas están retirándolos para mejorar la fluidez del tráfico, destacó. También Fort Lauderdale experimentó el día más lluvioso de su historia el miércoles, ya que en una hora cayeron las precipitaciones de un mes, un hecho que ocurre cada 1000 años, según Ana Torres Vázquez, meteoróloga de la Oficina de Pronóstico del Servicio Meteorológico de Miami. Dijo que de 60 centímetros, 2 pies, de precipitaciones es comparable con lo que recibe el área durante un huracán de alto nivel en un periodo de más de un día. Explicó que el promedio de precipitaciones en de Fort Lauderdale en abril es de solo 7,62 centímetros, y hace 25 años que en esa ciudad cayeron 50 centímetros de lluvia durante todo un mes. Las inusuales lluvias intensas provocaron, además, el cierre de las operaciones en el aeropuerto de Fort Lauderdale, uno de los más concurridos en Florida. Sus autoridades comunicaron en Twitter que el personal del aeropuerto se centrará en restaurar parcialmente las operaciones en una pista, siempre y cuando las condiciones climáticas no empeoren, para reabrir operaciones a las 5 de la mañana de este viernes. Además, aconsejaron que los viajeros consulten con sus aerolíneas sobre posibles interrupciones, desvíos o cancelaciones de vuelos. Y seguimos con más noticias. Cuba. Un barco noruego rescata a 7 balseros cubanos en el canal de Yucatán. Los balseros llevaban varios días en el mar, con fuertes lluvias y mal tiempo. Un barco noruego que se dirigía a Houston rescató a 7 balseros cubanos que se encontraban a la deriva en el canal de Yucatán. La embarcación fue descubierta en la luz gris por el vigía a bordo del barco de Odfjell Bauer, informó un comunicado de prensa firmado por el capitán Thorgislev Bjerknes. Afirmó que los tripulantes de la balsa llevaban varios días en el mar, con fuertes lluvias y mal tiempo. Nos pusimos en contacto y nos alegró confirmar que todos estaban sanos y salvos. Bjerknes dijo que el bote, de fabricación casera, apenas era visible y no aparecía en el radar, por lo que el Bauer que se dirigía a Houston debió cambiar el rumbo para seguir investigando. El director de operaciones técnicas del buque noruego relató que, cuando se acercaron, se dieron cuenta de que era una pequeña lancha neumática con 7 personas a bordo, que se encontraba a 100 millas náuticas, 185 kilómetros, de tierra, en el canal de Yucatán, entre México y Cuba, a la deriva en el mar Caribe. Cuando los encontramos, estaban sin comida ni bebida y a punto de ser llevados mar adentro. Aún más, los subimos a bordo y les proporcionamos ropa seca, comida y agua. Luego les permitimos informar a sus familias de que estaban a salvo. Fue un momento de lágrimas para ellos y para nosotros en la tripulación, confesó el capitán. El barco se comunicó con las autoridades estadounidenses y al llegar a Houston los migrantes fueron recibidos y registrados. La cooperación funcionó bien y garantizó que su salud y seguridad fueran atendidas de la mejor manera posible, aseguró el capitán del navío. La tripulación noruega recibió el certificado al mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos por el rescate de los 7 cubanos. Se trata de un honor que Estados Unidos concede a quienes han hecho algo extraordinario en el mar y ayudan a la Guardia Costera a hacer su trabajo. Los hallazgos de balseros a punto de morir en el mar se han incrementado en el contexto de la crisis migratoria cubana. La víspera trascendió que la Secretaría de Marina en México rescató a un grupo de 34 migrantes cubanos que naufragaron muy cerca de Isla Mujeres, en aguas territoriales del estado de Quintana Roo. El rescate se produjo este martes y estuvo a cargo de agentes de la 9ª Región Naval. En un comunicado oficial, las autoridades indicaron que el grupo de 34 personas estaba integrado por 33 hombres y una mujer.